Buenas noches, bienvenidos a Foro 1, el espacio para el pensamiento crítico en TVX. Esta noche hablamos sobre violencia y su relación con la opinión pública. Las noticias que a diario recibimos sobre homicidios, extorsiones, acoso territorial de las pandillas y en los últimos días incluso sobre el incremento de atentados contra miembros de la Policía Nacional Civil hacen que nos mantengamos como sociedad en un estado permanente de tensión. Sin embargo, en Foro 1 comprendemos que muchos de estos hechos son a veces nada más la punta del iceberg, es decir, que son síntomas de problemáticas mucho más complejas como la debilidad de las instituciones e incluso problemáticas y desequilibrios sociales y culturales. Por eso esta noche queremos hablar sobre el rol que la prensa debe asumir en la transformación de la sociedad y en la construcción de una cultura de paz. Quiero presentar a nuestras invitadas y con ellas vamos precisamente a discutir sobre este tema, la relación entre violencia, prensa y opinión pública. Nos acompaña esta noche Zaira Navas, ella es directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y es también miembro del Consejo Nacional para la Seguridad y la Convivencia. Zaira, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Bueno, y desde el lado de la academia y la investigación precisamente en opinión pública nos acompaña Janet Aguilar. Ella es directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Janet? Un gusto, buenas noches. Un gusto, como siempre, estar en este espacio. A ustedes, de nuevo, bienvenidos a Foro 1. Sus comentarios, sus preguntas y sus observaciones son bienvenidos a través de redes sociales. @expresa_tvx, etiqueta Foro 1. Bueno, quisiera que pongamos algunos términos sobre la mesa. Janet, ¿cuál es el rol de la prensa dentro de una sociedad? Y sumo otra pregunta, ¿por qué es necesario que se discuta la relación entre violencia, prensa y opinión pública? Bueno, yo creo que primero es importante enfatizar la importancia que los medios de comunicación tienen en configurar la opinión pública de una sociedad y en generar, digamos, las condiciones para configurar un clima de opinión favorable o desfavorable para determinados temas, además de la labor informativa y de exigencia de cuentas, de veeduría en relación a los tomadores de decisión, pues son un actor político, ¿verdad?, que en muchos casos pues asume un rol preponderante en relevar determinadas agendas, en apoyar determinadas plataformas, ya sea plataformas prosociales o incluso sectoriales e incluso político-partidarias. Y en el país no hemos estado exentos de esto, sobre todo cuando hablamos de las grandes empresas mediáticas, ¿no?, que han estado mayoritariamente orientadas pues, a favorecer determinadas agendas políticas en ciertos periodos coyunturales del país. Bien, Zaira, cuando hablamos de hechos, tenemos que aceptar que hay una serie de hechos objetivos. Ya Janet estaba destacando el rol de la prensa. Ahora, ¿cuáles son los límites entre promover un discurso de terror y miedo y precisamente la responsabilidad de la prensa de informar sobre hechos que están pasando y que nos afectan en alguna medida? Bueno, ya Janet explicaba la importancia que tienen los medios de comunicación, particularmente en el ejercicio de un derecho de la ciudadanía, que es el derecho a ser informada. Cuando trascendemos de la información a manejar intereses particulares o a posicionar determinados temas a partir de intereses particulares, entonces podremos atentar o afectar ese derecho de la información a que tiene la población. Yo sí creo que es importante hablar de lo relevante que es lo que son los medios de comunicación ante una población, ante toda la población de todas las edades de nuestro país, pero que genera además una responsabilidad grande en la medida que mucha de la población, el único medio que tiene para informarse son los medios masivos de comunicación. Y con eso nos referimos a los distintos medios a través de los cuales las personas reciben distinto tipo de comunicación. Esto obliga obviamente o debe conllevar un deber de los medios de comunicación a actuar con ética, con responsabilidad, a manejar adecuadamente la información, más allá de los intereses
particulares, de los intereses de grupo, de los intereses sectoriales, incluso de los intereses económicos. ¿Y cuándo se cruza el límite entonces entre la responsabilidad de informar y, como ya lo decíamos, de no obviar que hay situaciones que afectan a grupos importantes de la población y precisamente algunas situaciones de exageración o de exacerbar el temor y el alarmismo? Pues yo creo que en primer lugar cuando no se es fiel a una cobertura periodística, digamos, por un lado transparente, pero además que refleje la realidad. Pero además cuando los medios están focalizados, sobre todo en el caso de la violencia, obviamente hemos venido de una historia de tratamiento bastante particular y bastante sobredimensionado de la violencia en las últimas décadas en el país. En este caso, digamos, cuando se trata del tema de la violencia, se juega con las percepciones, ¿no? Y los medios juegan un rol importante en generar una percepción de inseguridad frente a un determinado tratamiento de la cobertura periodística. Por ejemplo, cuando se estigmatiza a grupos sociales o a sectores sociales a partir de ciertos argumentos o a partir del uso de epítetos, ¿verdad? De lenguaje descalificativo que pueda inducir a generar un estigma o una etiqueta social. Lo hemos visto claramente en el caso de la juventud. Los medios han jugado un rol preponderante en la criminalización y estigmatización de la juventud, sobre todo de la juventud pobre en el país, ¿verdad? Al asociarlos con delincuentes. El joven, la categoría joven en el país ha sido sinónimo de delincuente, ha sido sinónimo de violento, y esto a lo largo de la historia podemos ver incluso periódicos de los años 30, en donde había un tratamiento de desprecio, de descalificación y de estigmatización hacia los jóvenes. Esto ha jugado un rol fundamental en construir esa identidad juvenil en función de estas lógicas de violencia, ¿no? Que termina alentando una cultura de violencia en la medida en que obviamente se estigmatiza a ciertos grupos y este tipo de etiquetas pues generan que los actores sociales terminen asumiendo los roles que la sociedad les otorga, ¿verdad? Eso desde la academia hay un gran poder simbólico en términos del lenguaje que se usa, del manejo en cómo se presentan a ciertos actores. Bien, vamos a tener que hacer una pausa, Zaira, pero cuando regresemos quisiera que profundicemos en este tema. Decíamos, se cruza el límite cuando no se es fiel a la información, pero también cuando se producen estigmas, cuando se alienta la generación de algún tipo de estigma sobre grupos sociales determinados, en el caso particular que exponía Janet, en el caso también de los grupos de jóvenes. Regresamos hablando de eso. Sus comentarios y opiniones, bienvenidos a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Esta noche ponemos sobre la mesa y analizamos las relaciones entre violencia, prensa y opinión pública. Pausa, ya volvemos. Estamos de regreso. En este bloque vamos a tratar de profundizar y explorar en algunas de las aproximaciones que en la prensa nacional recibe el tema de violencia. Quiero citar un caso. El 8 de agosto del 2014, del año pasado, la prensa gráfica, por ejemplo, publicaba un ranking de las colonias más temidas, se decía, de San Salvador. El listado, por ejemplo, incluye comunidades y colonias populares de bajos recursos. Zaira, ¿qué impacto tiene este tipo de información para la ciudadanía? Y como ya Janet lo decía en el bloque anterior, también ¿qué impacto tiene sobre las identidades de grupos específicos como los jóvenes? Me parece que es muy importante la cita muy puntual que usted está haciendo, porque nos permite identificar con claridad y hacer un análisis mucho más claro respecto al impacto que genera en la población en general, el impacto que genera en las personas que viven en la comunidad que ha sido etiquetada y señalada con una característica particular, y los efectos que esto tiene en cada uno de los grupos poblacionales y su relación con su medio ambiente, con su entorno, con su trabajo, con sus estudios
etcétera. Yo sí creo que es muy importante este rol que juegan los medios de comunicación. Ya Janet hablaba que hay un etiquetamiento a veces, por ejemplo, respecto a los adolescentes y los jóvenes, sin a veces identificar la etapa de desarrollo en la que se encuentran los adolescentes. Todas las personas hemos sido adolescentes, todos tuvimos infancia, adolescencia, juventud, etcétera, y vamos para el mismo camino y tenemos características particulares. Sin embargo, en nuestras sociedades se ha desarrollado la idea que los jóvenes son violentos, que nuestra sociedad es violenta, que la responsabilidad es atribuida muchas veces a los jóvenes y muchas veces a los adolescentes que viven en determinadas zonas, que tienen determinadas características y que realmente este tipo de etiquetas y este tipo de información que trasciende a la información, lo que está generando es contribuyendo a la exclusión social y está generando esta exclusión social que ya existe en muchos de los casos por condiciones económicas, sociales, por falta de acceso a la cultura, a los servicios básicos, etcétera, se incrementa en la medida que la etiqueta le pone a usted, como ya nuestra legislación penal lo hizo hace muchos años, en una diferenciación de grupos. Usted tiene, y esto lo podemos ver en la legislación reciente que hemos empezado a superar como país, hemos tenido a los menores y a los niños y a los adolescentes. Y cuando nosotros como sociedad hablamos de los menores, nunca hablamos del niño que está en nuestra casa. Hablamos de un niño o un adolescente que infringió la ley o que a quien se le atribuye haber cometido un hecho delictivo o haber cometido una falta. Y entonces, cuando nos referimos a eso o se refieren a eso algunos medios de comunicación, se refieren a que estos jóvenes que viven en esta comunidad, todos viven en un lugar violento y además si alguien de afuera o el mismo medio etiqueta a ese joven que por vivir en ese determinado lugar es joven, vive en esa comunidad, está en una situación de exclusión social por consecuencia, entonces esta persona es violenta, delincuente y ahora es marero y por tanto tiene una característica, ya no nos relacionamos socialmente de la misma manera con ellos como nos relacionamos como un muchacho que no vive en una condición similar. Imagínese el impacto que genera tanto para esta persona que debe volver todos los días, que sale de su comunidad y va a la escuela donde le dicen vivís en tal lugar, por ende sos tal, como los compañeros los padres de sus compañeros lo tratan, etcétera. Tiene una consecuencia muy, muy grande. Bien, Janet, en informes del UDOP, del Instituto Universitario de Opinión Pública, precisamente también se señalan estas situaciones y se apela a la humanización de diferentes grupos en las coberturas periodísticas sobre el tema de violencia. ¿Cómo se construye esa humanización y a qué grupos hay que incluir, qué voces hay que incluir dentro del discurso o las narrativas de la violencia en la prensa? Bueno, yo quizás antes de responder esta pregunta quisiera abonar algo que ya Zaira planteaba y es algo que para mí es sumamente grave, que creo que no se ha denunciado, digamos, ampliamente, pero es la discriminación que están haciendo una serie de empresas privadas en el país en relación a las políticas de contratación de personas que viven en determinadas zonas o sectores sociales. Tenemos información desde hace algún tiempo que hay grandes empresas privadas que no están contratando gente que aunque llene el perfil académico, aunque reúna las competencias necesarias, porque vive en determinado barrio, porque vive en un sector de la Sacamil, porque vive en un sector de San Martín. Me parece que estamos llegando a niveles extremos que solo terminan profundizando ese círculo perverso de la discriminación y de la exclusión social. A ver, entonces, Janet, esta discriminación nos pone en una espiral de violencia también. Sin duda, esta discriminación, digamos, solo profundiza los niveles de exclusión, que ha sido una de las causas o de los factores fundamentales que ha generado la violencia en el país. Pero además genera resentimiento social, eleva los niveles de conflictividad e intolerancia entre los diferentes grupos sociales. Y en la línea de la estigmatización son también grupos vulnerables a la violencia institucional,
para nadie es conocido de las prácticas policiales con que la policía incursiona en estas zonas. Ahora, muchos discursos a veces encuentran de alguna manera apoyo en sectores de la población que precisamente sienten que hay hechos objetivos o que se sienten de alguna manera en constante tensión. Yo creo que sin duda hay hechos objetivos, pero estos hechos no son generalizables a toda la población que reside ahí. Y obviamente aquí pasa por el principio de legalidad, hay que individualizar, ¿verdad? Pero estamos cayendo en una situación de generalización que solo, como digo, profundiza este tipo de conflictividad social que ya manejamos a flor de piel. Pero además tiene efectos perversos justamente en obstaculizar las posibilidades de desarrollo de esta población, que en muchos casos reúne las competencias, ha tenido la formación académica y por lo tanto, como cualquier salvadoreño en un sistema de libertades, en un sistema democrático, puede aspirar, digamos, a cualquier posibilidad de desarrollo. Y yo creo un aspecto importante, y es que no estamos diciendo que no se dé la información y que no se dé a conocer a la población que hay una situación crítica en determinados lugares. Eso es muy distinto a etiquetar zonas o a etiquetar colonias o a etiquetar a las personas por residir en un determinado lugar. Bien, voy a tener que hacer una pausa. Queda pendiente el tema de la humanización. Me gustaría que al regresar definamos qué es humanizar a diferentes grupos en el discurso y las narrativas sobre la violencia que se presentan en la prensa y qué voces deben ser incluidas precisamente en las coberturas periodísticas sobre violencia. Ya regresamos en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1 y queremos aprovechar para invitarles a que este domingo no se pierdan el reportaje documental La Reina del Norte, que nos muestra el impacto de la migración en El Salvador y sobre todo el impacto en un grupo vital para nuestro país, el grupo de los jóvenes. Nos muestra cómo muchos sectores ven la única alternativa de desarrollo y superación en la esperanza de cruzar la frontera de Estados Unidos. La cita es este domingo, reportaje documental en Zona Franca, 7:30 de la noche, aquí en TVX, y será justo antes de la retransmisión de este programa de Foro 1. Bueno, yo dejaba abierta ya una pregunta. ¿Cómo trabajamos la perspectiva de humanizar a diferentes sectores dentro de los discursos de la prensa en el tema de violencia? Zaira. En primer lugar, hay que volver a lo que decíamos, y es que la prensa tiene una responsabilidad importante que es informar. Informar con ética, informar con transparencia, informar sin sesgos, etc. Esto significa que el enfoque que debe darle es el más apegado a la realidad posible, considerando que la realidad se ve desde las diferentes ópticas, desde los diferentes lentes, pero que ese lente debe tratar de ser el más transparente posible. Eso es en principio. Y esto tiene que ver en cómo se presenta, primero en la cogitación de la información, segundo en cómo se presenta, cómo se aborda, cuál es el tópico que se le da, etcétera, y luego cómo se trata a los distintos grupos poblacionales. Partíamos diciendo que en nuestra sociedad hemos tenido un etiquetamiento permanente de los adolescentes y de los jóvenes, y que este etiquetamiento va acompañado del grupo económico al que pertenecen los jóvenes, de las condiciones socioeconómicas y ambientales que tienen, y que esto ha ido significando la estigmatización tal que llega un determinado momento en que este grupo poblacional es excluido a diferentes espacios que le permiten su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contrario a lo que ha estado ocurriendo. En primer lugar, abordar las cosas tal cual son, evitar los calificativos, los señalamientos, etcétera, los etiquetamientos, y dar la oportunidad precisamente de conocer la información a partir de estos diferentes puntos de vista. Muy pocas veces conocemos a profundidad más allá de la mera información, es decir, qué es lo que pasó, cuál es la consecuencia, qué ocurrió en el momento, es lo que conocemos. ¿Qué ocurre después?
O sea, y es que esto implica investigación, otro tipo de periodismo que ha empezado a desarrollarse en nuestro país. Bien, estamos entrando justamente a otra dimensión, la necesidad de que también se aborden desde la prensa más las labores de investigación. Janet, ¿cuáles son las causas de la violencia que no alcanzamos a visualizar a través de la cobertura del periodismo tradicional? ¿Hay una serie de causas que no visualizamos las audiencias? Bueno, yo creo que en primer lugar, generalmente el tratamiento periodístico que se da habitualmente de la violencia es informar el mero hecho, pero muchas veces de manera descontextualizada. Otro patrón, digamos, reiterado que vemos es que las fuentes generalmente son policiales o judiciales, es decir, no hay una triangulación de fuentes que permita tener diferentes perspectivas del hecho, a tal grado que en muchos casos se cae de adelantar hipótesis sobre determinados hechos cuando, digamos, posteriormente se descalifican, porque el hecho ha sido mucho más complejo. Entonces esto hace que obviamente la gente vea la noticia, hay una cobertura generalmente amarillista, sensacionalista del hecho en sí mismo, pero no se contextualiza. Eso hace que el público, digamos, conozca nada más el hecho, pero no las circunstancias que probablemente lo rodearon. Adicionalmente, pues, en el tema de las causas de la violencia, generalmente, digamos, no se aborda desde una perspectiva más humana los hechos, porque la labor es meramente informativa, no hay mucha labor de periodismo investigativo. Algunos medios de comunicación han comenzado a incursionar en este tipo de género, pero lastimosamente, digamos, como país no hemos avanzado en géneros de investigación periodística como quisiéramos, de tal manera que no se profundiza en los hechos, en la dimensión también de la víctima y de los victimarios. Esto yo creo que es importante destacarlo porque generalmente en muchos de los casos los que aparecen como victimarios también tienen esa doble dimensión de víctimas y esto se pierde de vista. Bien, ahora ambas han coincidido en la necesidad de que se profundice en la investigación y que se trabajen muchísimo más, por ejemplo, las fuentes. Ahora, ¿qué nuevas voces deben de ser incluidas? Janet estaba mencionando tener en cuenta, por ejemplo, la dimensión de víctimas y victimarios. Este enfoque podría encontrar rechazo entre las audiencias, por ejemplo, y muchas voces incluso del sector político. Fíjense que yo quisiera opinar sobre esto. Creo que ella se refería más bien al niño o a la persona que fue víctima y que además se convierte en victimario en un contexto social que le ha llevado o que le ha generado una situación que propició que estuviese en un ámbito de conflicto con la ley. Creo que también es importante, yo quería apuntar en esto, quizá Janet pueda profundizar un poco más en este tema anterior, pero quisiera profundizar en el tema del periodismo investigativo, que hay que tener cuidado en esto, en que es cierto que es necesario que se tomen distintas fuentes, pero que se respete a la víctima tanto en su seguridad, eso es muy importante, claro, que se respete a la víctima en su seguridad, en el procesamiento, que es lo que conocemos como el duelo que la víctima tiene, porque comúnmente se trata de tomar la perspectiva de la víctima en el momento en el que ha ocurrido un hecho grave, por ejemplo, un asesinato. Yo recuerdo una nota de prensa de hace un año aproximadamente, una niña que presenció el asesinato de sus familiares, y lo que tuvimos es todos los medios de comunicación entrevistando a la niña y únicamente cubriendo su rostro. Aquí lo que estamos haciendo es generándole un daño mucho mayor a la niña que acababa de presenciar una situación de extrema violencia y que además está todavía, bueno, ni siquiera ha logrado procesar de lo que se trata, y estamos entonces forzando una situación y volviéndola todavía más vulnerable. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de tratamientos. Vamos a tener que hacer una pausa, pero Janet, cuando regresemos quisiera preguntarle, ¿cuáles son entonces la diversidad de fuentes que hay que incluir en la cobertura sobre la violencia y cómo incluirlas? Ahora tenemos participación a través de redes sociales. Federico A. nos dice, ¿qué opinan las invitadas de que en un solo penal se mezclen reos de pandillas rivales?
Vamos a contestar esa pregunta al regresar. También Joaquín Pineda, a través de Facebook, nos dicen, los medios son los culpables de que la gente viva estresada, confundida, sin esperanza y sobre todo que ellos contribuyen también a la violencia. Adolfo Hernández dice, eso de ver el lado humano de los mareros es relativo. Periodista, decime qué es lo primero que se te cruzaría por la mente si matan a un familiar tuyo. También nos dicen, la violencia es materia prima de los medios. Permeabilizar, vender, difundir y homogenizar la psicosis social. Lo que llaman debate es un recuadro con un micrófono abierto que no aterriza en nada. Y a través de Twitter, a través de la cuenta @expresatvx, Otoniel Guevara nos dice, en El Salvador los medios de comunicación audiovisuales y escritos se prestan a la política partidaria fomentando la violencia social. Y Vladi el Primo nos dice también a través de la cuenta de Twitter, eso de la discriminación al contratar personal es cierto, lamentablemente, pero ¿qué se puede hacer con estas empresas? Parte de las participaciones que tenemos a través de redes sociales, vamos a comentar y a contestar algunos de sus comentarios al regresar. Estamos de regreso en Foro 1. Antes de irnos a la pausa, habíamos comentado un poco de las participaciones que tenemos a través de redes sociales. Janet, dos preguntas nos quedaban pendientes. Primero, ¿cuál es su opinión sobre medidas como que en un solo penal se mezclen reos que pertenezcan a pandillas rivales? Pues yo creo que hay que avanzar hacia esta medida. Sin duda que en este momento quizás no tenemos las condiciones. Lo primero, el Estado tiene que recuperar el control de los centros penales para poder garantizar la integridad de la gente que resguarda, ¿verdad? Porque no olvidemos que el Estado tutela los derechos de estas personas y estas personas, aunque hayan cometido un delito, siguen teniendo derechos y el Estado responsabilidad sobre ellos, ¿no? Entonces yo creo que si avanzamos hacia una reingeniería del sistema penitenciario, si se logra concretizar la política de carretera de oportunidades, si se logran las ampliaciones y la descongestión del sistema, habría que hacer ensayos, pruebas pilotos de cómo funciona con determinados perfiles de pandilleros de ambas pandillas, probablemente calmados para ir progresivamente a un sistema que ya no legitime esas identidades, porque lo que pasó fue, estas fueron medidas que se tomaron en el sistema de menores hace 18 años, justamente comenzaron en el sistema penal juvenil y lo que terminó fue legitimando esa identidad de MS y 18 al segregar en función de su pertenencia a una u otra pandilla a estos grupos. Entonces desde el Estado se legitimó. Eso terminó potenciando a estos grupos, pero además generándole las condiciones para articularse y organizarse de manera más amplia dentro al concentrar a miembros de una misma pandilla sin mayores controles internos. Bien, otra de las participaciones, Zaira, decía, eso de ver el lado humano de los pandilleros es relativo. Decía, ¿qué harían ustedes si al final terminan afectando o matando a un familiar? Precisamente lo que estamos escuchando es la voz que recoge el reflejo de lo que a diario se nos transmite. Es una situación polarizante entre buenos y malos, que es lo que hemos tenido desde hace más de 25 años en nuestro país, luego de finalizado el conflicto armado. Incluso durante el conflicto armado tuvimos los buenos y los malos. Y entonces esta es una postura desde una posición de alguien que ve solo un panorama blanco y negro. Y eso es lo que hemos recibido hasta este momento. Las situaciones sociales son mucho más complejas. Cuando Janet hablaba de que muy pocas veces se ve el enfoque de víctima-victimario, es qué es lo que ocurre en el entorno de una persona que ha llegado, primero ha salido de su círculo o de su núcleo familiar, probablemente no porque quiso salir, y ni siquiera las condiciones sociales en las que se desarrolló, en las que vivió, son las favorables. Entonces eso empujó, le llevó o se le obligó a pertenecer a un grupo que comete o que incurre en hechos delictivos, para poner el caso de los que ingresan a la pandilla y que cometen hechos delictivos.
O sea, ¿qué es lo que llevó a una determinada persona a estar en una determinada situación? Muy pocas veces se ve eso. Entonces las cosas no son blanco y negro. Claro, es importante tener siempre presente que la situación de nuestro país es gravísima, que hay situaciones que no se pueden negar, que hay hechos delincuenciales que están afectando gravemente a nuestra sociedad, pero que si el enfoque vuelve a ser o sigue siendo eminentemente punitivo o excluyente, como ocurrió cuando se tomó la decisión de la represión como única alternativa para el creciente delito que estaba ocurriendo en nuestro país, las respuestas que tenemos son las que hay actualmente. El crecimiento del fenómeno de manera desbordada y la imposibilidad de dar respuestas de corto plazo. Bien, en la prensa hay una dependencia excesiva del mismo tipo de fuentes de información, o bien el gobierno, o bien élites de poder económico, político, claro, o de la oposición. ¿Qué otras fuentes deben incluirse? ¿Cómo y por qué es importante? Bueno, primero señalar que generalmente la prensa que tenemos es caja de resonancia de las opiniones de los políticos y de las élites políticas y económicas. Muy pocas veces vemos que se le da espacio a otras fuentes, a otros discursos. Y en esa misma línea es importante, digamos, tomar posturas incluso contrapuestas respecto a determinados temas. Por ejemplo, en el tema de la violencia, cuando pocas veces vemos que entrevistan a personas para que opinen sobre determinados temas. Aparece en los últimos tiempos, es la mera cobertura de la nota. Y cuando aparece vemos a los mismos opinando generalmente, digamos, en una misma línea argumentativa, abonando al tema de, digamos, lo mal que está la situación, que ciertamente es así, pero también a veces desde una perspectiva más interesada. En ese sentido, la idea sería que pudieran también tomar opiniones contrapuestas de diferentes sectores. Lo vimos claramente, por ejemplo, en el tema de la militarización. Hubo un trabajo muy bueno que se hizo desde la universidad, del análisis de la cobertura periodística que hizo la prensa gráfica del tema de la militarización de la seguridad pública. Y vimos cómo, digamos, en el análisis de estas 129 notas, es un trabajo de Sofía Briones para la maestría de Ciencias Políticas, se ve claramente cómo al final eran únicamente opiniones que estaban a favor de la militarización. Pocas veces o casi nunca en la nota se recogían opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del procurador o procuradora de derechos humanos, de, digamos, personas de ONGs, ¿no?, que tienen también una perspectiva distinta. Entonces vemos que son las mismas fuentes que terminan apoyando el tema que se quiere relevar. ¿Qué terminó haciendo esto? Pues legitimando una cultura autoritaria, legitimando el rol de los militares y las voces que propugnaban por este enfoque civilista, por retomar el enfoque civilista de la seguridad, eran descalificadas desde la misma cobertura periodística. Este es el tratamiento habitual que lastimosamente vemos en la mayoría de medios de comunicación. Bueno, ya que estamos hablando un poco de lo que vemos tradicionalmente, Zaira, dejo abierta otra pregunta. También ahora empezamos a escuchar a políticos sugiriendo medidas como la pena de muerte y también encontramos que, como en su momento la prensa también dio un visto bueno, y Anet lo estaba diciendo, a la participación de la Fuerza Armada de El Salvador en las tareas de seguridad, también se ve ahora un apoyo o cierto eco también en los discursos cuando se exigen, por ejemplo, medidas como la pena de muerte. ¿Promueve la prensa estas medidas coyunturales y represivas? Yo creo que hay que distinguir los momentos en los que nos encontramos. Creo que sí ha habido una réplica permanente del manodurismo con todas sus expresiones. Pero la prensa valida este enfoque. Lo que hemos visto es una validación del enfoque y un refuerzo del enfoque. Por eso hay que distinguir entre a las fuentes que se buscan, que son las que refuerzan esta idea, se sustentan incluso con analistas o con personas que van a fundamentar este mismo enfoque. Si es un tema eminentemente jurídico, se busca juristas que refuercen esta idea, etcétera. Yo creo que hay temas como la pena de muerte, como el incremento
o de la edad para juzgar a adolescentes o a niños que surgen en determinados momentos o en determinadas coyunturas. En este caso, siempre surgen durante las elecciones. La responsabilidad de la prensa estaría precisamente en buscar la razón por la cual este tipo de propuestas surgen en periodos electorales, en darle seguimiento a cómo avanza o no avanza, o en dar la oportunidad de que las personas que además, y aquí es importante, las opiniones calificadas, yo con muchísimo respeto a todas las personas que opinan, yo creo que sí es importante que las opiniones que se busquen sean de personas calificadas, y esto implica que tengan los suficientes estudios, la suficiente experticia o el suficiente conocimiento para opinar, para poder determinar que es una persona que puede dar un aporte determinante en un tema particular. Y lo que vemos es únicamente un refuerzo a una idea generalizada que sale de un determinado sector. Entonces lo que hemos visto es el refuerzo precisamente de este tipo de opiniones, que lo que termina haciendo es poniendo las cosas en blanco y negro y separando a nuestra sociedad en buenos y malos. Bien, hacemos una pausa, ya regresamos en Foro 1. Esta noche hemos estado conversando sobre la relación entre violencia, prensa y opinión pública. Pausa, ya regresamos. Esta noche en Foro 1, en nuestra mesa de debate, nos acompañan Zaira Navas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y también miembro del Consejo Nacional para la Seguridad y la Convivencia, y también nos acompaña Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, IUDOP. Janet, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, ha dado declaraciones en los últimos días en las que aconseja a los agentes de la institución a disparar sin miedo, decía, a los delincuentes, y de hecho también aprovechaba para recordar que no hay miembros de la institución que estén detenidos por este tipo de situaciones. Cito literal las declaraciones: necesitamos que los policías tengan conciencia que pueden usar su arma y su equipo para defenderse o defender a otras personas. Hay una institución que los respalda y hay un gobierno que los respalda. Háganlo, disparen, en este caso con toda confianza y con convicción. Este discurso se está reproduciendo en la prensa. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta medida coyuntural y que responde a casos que hemos tenido en lo que va del 2015, en los que están involucrados atentados y víctimas directas de la Policía Nacional Civil? Pues sin duda que como policía y como gobierno deben de tomar medidas justamente para garantizar una mayor protección de los miembros de la policía frente a las diferentes amenazas que ahora experimentan, ¿no? Sobre todo si hay información procedente, por ejemplo, de inteligencia, que hay una línea de las pandillas para atentar con policías, sin duda, pero todo esto tiene que estar en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho, y me parece que es sumamente grave que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley de esta envergadura, un director de la policía, esté básicamente con esas declaraciones alentando prácticas abusivas que ya estamos viendo. Sobre todo en el caso de ciertos grupos como las pandillas. Hay hipótesis que están planteando pues justamente la participación de miembros de la corporación e incluso miembros del ejército en grupos de exterminio. Esta no es una situación nueva en la que se ve inmersa la policía, es una situación que incluso se ha documentado en el pasado por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y me parece que, digamos, estos funcionarios tienen una alta responsabilidad en mantener justamente un nivel de sensatez. Tienen que tomar medidas, probablemente incrementar las penas para alguien que atente contra un policía, me parece que es razonable, pero dentro del marco de un estado de legalidad, de respeto a la ley. Y ellos, sobre todo, como funcionarios responsables de garantizar la seguridad, son los primeros llamados a respetar la ley. Entonces, a mí sí me parece sumamente grave, me parece un retroceso porque se estaría legitimando y dando luz verde a que este tipo de cosas puedan ser generalizadas. Bien, Zaira, usted estuvo en Inspectoría General. ¿Cuáles son los riesgos también desde
las instituciones del Estado de discursos que normalicen y hagan legítimo el uso de la violencia? Bueno, yo no creo que lo que haya pasado en este momento es que el director de la policía haya llamado a ejercer la violencia o a violar la ley. Sí me parece que es importante tener el contexto total de la nota, precisamente de lo que hemos venido hablando. Lo que hemos conocido es que se ha presentado un proyecto o un anteproyecto de ley precisamente para cortar el proceso que se sigue, pero además para los que cometieron delitos contra miembros de la Policía Nacional Civil. Sí me parece que es grave que tengamos miembros de la policía que hayan sido víctimas de homicidios dirigidos. Es una cosa bastante grave. Y sí me parece, como bien lo decía Janet, que deben tomarse medidas claras y contundentes para la protección de la Policía Nacional Civil. Pero también es cierto que debe haber mucha claridad respecto a la investigación, respecto a que nadie debe infringir la ley. Y cuando decimos nadie, debe partir precisamente de la institución llamada a proteger los derechos de la población. Precisamente por eso es que superamos hace muchísimos años la ley del talión, que es que ojo por ojo, diente por diente. Eso se superó hace muchísimo tiempo y por eso es que tenemos un Estado de Derecho donde existen normas, donde existe un sistema de justicia, donde existe un órgano que investiga, otro que procesa y el que sanciona. Precisamente porque no es el particular, por cierto, la pregunta que nos hacía la persona que enviaba el mensaje, es que quien debe juzgar no es el que fue la víctima. Nunca puede juzgar porque entonces hay un grado de subjetividad bastante grande. Me parece que hay que dimensionar las cosas, es muy grave esto que ha empezado a ocurrir, es importante que se investigue precisamente si se trata de hechos dirigidos a la Policía Nacional Civil, si eso es así, que se tomen las medidas para proteger a la policía, para darle las herramientas, pero la policía tiene un marco legal muy claro y en este momento yo no he escuchado que se haya promovido reformas a la ley disciplinaria policial, a la ley de la carrera policial y con esto yo creo que la policía ha tenido y sigue teniendo un marco legal que limita sus intervenciones y sus actuaciones. Y lo más importante es que funcionen todas las entidades del Estado garantes del sistema de justicia. Bien, les quiero pedir, se nos acaba el tiempo y les quiero pedir a nuestras invitadas que hagamos reflexiones en dos vías. Primero, para los medios de comunicación y sus periodistas y luego para las audiencias. Bueno, en los medios de comunicación tenemos que la competencia por la primicia, la presión por lo inmediato y la idea de que las noticias que más venden o que más rating generan son las que llevan incluidas una dosis de curiosidad o temor. Esto impone desafíos a la labor de los periodistas, particularmente vinculados a la ética. Pues yo creo que una dosis de mayor humanismo y ética al periodismo salvadoreño le hace mucha falta. Y haría mucho bien en términos de la importante contribución que hacen, ya sea para fomentar un proceso de consolidación democrática, al que le hemos apostado como país desde hace 23 años. Ahora, ¿cómo se concilia precisamente esa visión de construir democracia, de ofrecer discursos mucho más humanos con las presiones que muchas veces se viven al interior de las salas de redacción por el rating y por atraer anunciantes? Pues yo creo que, no conozco cómo se administra un medio de comunicación, pero manteniendo esos justos equilibrios en relación al tema de la sobrevivencia, porque ciertamente es una empresa, pero también esa dosis, como digo, de ética, de transparencia, de profesionalismo que se requiere pues para contribuir efectivamente a una sociedad como la que queremos construir. Y yo ahí insistir en el importante rol que los medios de comunicación en este país han tenido en la construcción de una cultura de la violencia. Bien, vivimos en un estado de alarma social, Zaira, causado, como ya lo estaban diciendo, por una continua reseña de actos violentos. ¿Cuál debe ser la actitud de la audiencia frente a la cobertura de los medios, entonces? Bueno, en primer lugar, darle la justa dimensión a las cosas. En El Salvador hay una situación grave de violencia, pero no de alarma. Eso en principio creo que es muy bueno tenerlo presente.
que, como ya hemos venido diciendo, es importante darle la justa dimensión a la información que es necesaria, que es válida, pero que esta información debe rodearse precisamente de la calidad y de posicionar los temas que son prioritarios para la población. Todos los días y todo el tiempo escuchar violencia no contribuye, y no estamos hablando desde ningún punto de vista que se deje de informar, pero también hay muchas cosas importantes que es necesario que la población sepa y conozca, y que la forma de presentar la información es trascendente precisamente para contribuir a algo que hablábamos al principio, que es la cultura de paz. Los mensajes positivos son muy importantes, la información positiva, no estoy hablando de hacer propagandas a los gobiernos ni nada por el estilo, estoy hablando de las buenas prácticas y de la colaboración que los medios de comunicación pueden dar precisamente en cumplir con su rol de informar, en dar a conocer a la población los distintos sucesos que ocurren, pero también en contribuir a que empecemos a construir esta sociedad democrática por la que tanto ha luchado este país. Bueno, yo quiero agradecer a Zaira Navas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Gracias, Zaira, por habernos acompañado. Y también agradezco a Yanet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP. A ustedes les agradecemos también por habernos acompañado en esta edición de Foro 1, y bueno, nuestro propósito con esta mesa para el pensamiento crítico es que también nos queremos poner a la altura de los retos que tenemos los medios de comunicación precisamente en la construcción de la paz social y la transformación de nuestro país. Buenas noches, gracias por habernos acompañado.